Qué cosa tan curiosa la reputación, ¿no les parece? Esa sombra que nos persigue, ese eco que rebota mucho después de que nuestra voz se ha callado para siempre. Todos, de alguna manera, aspiramos a controlar ese fantasma, a esculpir la estatua que se quedará en la plaza pública de la memoria cuando nosotros ya no seamos más que polvo. Pero la historia, esa vieja caprichosa, esa ramera impredecible, rara vez concede deseos, y menos aún a quienes intentan comprar su favor, porque la historia, queridos míos, no la escriben necesariamente los vencedores. A menudo la escribe quien paga, o para ser más precisos, quien cobra. Y aquí es donde entra nuestro hombre de hoy, un tal Paolo Giovio, un personaje fascinante del siglo XVI italiano, esa época de crisis, de puñales y sonetos, de papas que eran más bien reyes guerreros y de artistas que eran dioses. Giovio era médico de formación, obispo por conveniencia, pero sobre todo, y esto es lo que nos importa, era un historiador, un humanista de pies a cabeza, un coleccionista, un hombre que se movía como pez en el agua en las peligrosas cortes de cardenales y papas entre 1515 y 1549. Imagínenlo. Un tipo brillante sin duda, con una pluma afilada y una capacidad única para estar en el lugar correcto en el momento preciso. Su gran obra, Las Historiae sui temporis, las historias de su tiempo, fue durante siglos la versión oficial de lo que pasó. Si querías saber de la batalla de Pavía o cómo era realmente el Papa León X, acudías a Giovio. ¿Y por qué? Porque el tipo no se andaba con chiquitas. Él iba y hablaba con los testigos, con los generales cubiertos aún del polvo del combate. Él estaba ahí, en primera fila, no solo narrando la historia, sino moldeándola. Pero claro, tanta cercanía al poder tiene un precio, y el hedor de ese precio se le pegó a la sotana. Ya en vida lo acusaban de parcial, de veleta. Un día sus escritos parecían favorecer a los franceses, al siguiente sonreían al emperador. Le decían de todo, y cuando póstumamente se publicaron algunas de sus cartas, la cosa se puso peor. La palabra que quedó grabada a fuego junto a su nombre fue venalidad. Un juicio lapidario de gente como Jan Bodin. La imagen que ha perdurado es la de un intelectual mercenario, un prostituto de la pluma. Y aquí viene lo divertido. Siglos después, aparece un académico, un tal P.C. Price Zimmerman, y escribe una biografía monumental, con la intención, en parte, de rehabilitarlo, de limpiarle el nombre. Nos dice, no, esperen, no era tan simple. Giovio era independiente, era sutil, criticaba a sus patrones usando metáforas, citando a Tucídides, yuxtaponiendo un hecho antiguo para criticar uno moderno. ¡Qué maravilla! Resulta que el cínico era en realidad un maestro de la ironía. Zimmerman incluso sugiere que esta doble cara, esta amistad con bandos opuestos, le costó no llegar a ser cardenal. Uno no puede evitar sonreír ante estos proyectos de rehabilitación, esta necesidad tan moderna de encontrarle un corazón de oro al pirata. Quizá Giovio no era ni un santo ni un demonio, quizá era simplemente un hombre de su tiempo, un hombre que creció en el optimismo del Quattrocento, creyendo en la virtud y en la gloria como la justa recompensa al talento, y que de pronto se vio arrastrado por la corriente de un mundo que cambiaba a una velocidad de vértigo. Vio la Roma esteta de León X, y luego vio esa misma Roma saqueada y humillada en 1527. Vivió para sentir el aire enrarecerse, para ver cómo el optimismo humanista era reemplazado por el rigorismo pesimista de la Contrarreforma. Y él, con su piedad convencional y su poco interés en los deberes de obispo, se fue quedando atrás. Se convirtió en una pieza de museo, y como tal, progresivamente fue apartado del poder, negándosele los honores que tanto ansiaba. Así que, ¿qué hizo? Se retiró a su villa junto al lago de Como, su lugar de origen, y se dedicó a construir, literalmente, un templum virtutis, un templo a la virtud. ¿Y qué había en ese templo? Su colección de retratos de hombres ilustres.
Deténganse a pensar en la ironía. El hombre acusado de vender y manipular la fama ajena dedica sus últimos años a crear un santuario para la fama, un museo para la gloria, abierto para la edificación de los visitantes. Es el acto final de un hombre que, habiendo perdido la partida en la arena del poder, intenta ganar la guerra en el campo de la posteridad. Quiso tener la última palabra. Y la pregunta, la única pregunta que importa es, la tuvo. Sus historias se leyeron por todas partes. Sí, su versión de los hechos caló hondo. Pero su reputación personal, esa, quedó manchada para siempre. La biografía de Zimmermann, tan erudita y bien escrita como es, no deja de ser un intento de defensa, quizás con un exceso de simpatía por el acusado. Al final, la historia de Paolo Giovio no es la de un héroe ni la de un villano. Es la tragedia de un hombre que entendió perfectamente cómo funcionaba el poder en su tiempo, pero que no supo, o no pudo, adaptarse cuando las reglas del juego cambiaron para siempre. Es la historia de un náufrago brillante, aferrado a los restos de un mundo que se hundía, mientras el viento frío de una nueva era comenzaba a soplar. Un viento que al final, como a todos, se lo terminaría llevando.